Continuamos, Niki, con 52 minutos y vamos a abordar una de las problemáticas que estuvo preocupando a los rosarinos. Así es. A la comunidad educativa, como se dice, que es lo que está sucediendo con este clima extraño, podríamos definirlo, en las escuelas. En las calles. En las calles, con detenciones para pedirle documento de estudiantes. Y algo que sucedió días atrás, más grave, que tiene que ver con la detención de dirigentes, de referentes gremiales que fueron a protestar a la legislatura cuando se trató la reforma previsional, una reforma que claramente perjudica a los trabajadores estatales, a los docentes, a los trabajadores públicos en general, a la policía, en fin. Bueno, dirigentes sindicales que a su vez son docentes, no nos olvidemos de eso, ¿no? Y algunos son docentes, así es. Y estamos con uno de ellos que tuvo la amabilidad de venir a los estudios 52 minutos. ¿Cómo andas, Franco Casasola? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. A vos. Gracias por venir. Bueno, para hablar de un tema muy delicado que fue lo que ocurrió hace poquito nada más en el Colegio Gurruchaga, con estudiantes. Sí, lo que sucedió este miércoles, uno de los alumnos de segundo año de la escuela estaba llegando y es interceptado por dos agentes policiales que hacen las rondas y le piden el DNI. Como el nene no tiene el DNI, como la mayoría de los chicos de 14 años que no llevan el DNI. 14 años, 14 años que no llevan el DNI consigo, ahí empiezan a increparlo, decir que eso podía ser causal de llevarlo demorado. ¿Bien? El nene le escribe a la madre para pedirle el número de DNI del chico, porque imagínate que el chico no sabía su propio DNI. Sí. O sea, ese tipo de abordaje estaba haciendo la policía con esos alumnos. Imagínense el susto de este chico. Cuando llega a la escuela comenta esta situación y enseguida saltan otros casos de esa misma mañana en donde además de pedirles el DNI, en algunos casos les sacaban fotos a menores de edad y les preguntaban si era del centro de estudiantes. O sea, lo que nos rememora las peores épocas, consultar a menores de edad si pertenecen al centro de estudiantes. Bueno, el centro de estudiantes de la Gurruchaga es un centro muy activo, muy participativo, y bueno, eso generó una preocupación enorme, no solamente en los chicos, sino en toda la comunidad educativa. Porque estamos hablando también de persecución política. Exactamente, sí. Ya había habido un antecedente el año pasado, en donde hicieron una protesta, un frazadazo los chicos, porque no tienen las estufas adecuadas, y cuando estaban haciendo un corte de calle, la policía los fotografiaba. De nuevo, a menores de edad, fotografiándolos. Bueno, repudiamos enormemente esa situación y nos preocupa que el accionar policial, pero también avalado desde el Ministerio de Seguridad, se desarrolle de esa manera. ¿Qué dijeron las autoridades del Ministerio? En un primer momento negaron el hecho. Dijeron, no hay ningún, en nuestro radar, esos nombres ampulosos que utilizan para mostrar como un mecanismo de seguridad sofisticado. Sí, y que manejan toda la información minuto a minuto, sí, ¿no? El operativo Cóndor y demás, decían, ningún agente se detuvo por más de 120 segundos en la vía pública. Negando esa situación, poniendo la duda, tratándonos de mentirosos a los chicos y a toda la comunidad educativa, pero esto no es nuevo. Nosotros vemos que desde el mes de abril, que coincide con la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, empezaron o aumentaron significativamente las detenciones arbitrarias, el increpar a los transeúntes, pedirle el DNI, el documento, intimidar a la población. Nosotros invitamos a otros referentes de la comunidad educativa de la Gurruchaga, prefirieron, porque está todo claro, imagínate que se generó todo un clima de temor, de preocupación, y bueno, y se entiende, ¿no es cierto?, que chicos, estamos hablando de chicos muy chicos, tomen muchísimos recaudos para no exponerse, porque, a ver, estamos hablando de una comisaría, está muy cerca ahí, la comisaría La Séptima, que tiene antecedentes acumulados nefastos. Es más, de hecho, una de las trabajadoras de la Gurruchaga, que era bibliotecaria, falleció en una comisaría. Exactamente, María de Jesús Páez, en la décima, pero que trabajaba, desempeñaba tareas. Pero en la séptima estuvo el caso de Franco K, un asesinato también, sectores populares que
fue asesinado a policía de esa comisaría. Por parte del Ministerio de Educación, ¿obtuvieron algún tipo de respuesta con respecto a una protección? Ninguna. De hecho, hace 3 meses a mí me tocó vivir una situación similar también en la plaza de Salta Iriondo, esperando para ir a dar clase. Me abordan 2 efectivos policiales, me piden el DNI, le digo no lo tengo, ¿por qué razón? Y le digo no hay razón para que te lo dé. Y ahí me dice, bueno, entonces te vamos a tener que llevar a la comisaría e intentan detenerme. En ese momento hicimos la denuncia en el Ministerio de Educación, dijimos, nos preocupa este abordaje sobre las personas que están trabajando, que están estudiando ahí. El Ministerio de Educación dijo, tomamos nota, pero después no hizo absolutamente nada y estos hechos confirman que es política del gobierno provincial, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Educación, este hostigamiento sobre las comunidades educativas. Ahora, vamos a hablar también del hecho que te tuvo a vos como uno de los protagonistas, que fue cuando te detuvieron, te tiraron la puerta abajo de mala manera y te metieron en cana. Pero estamos hablando de lo que pasa con estudiantes de esta semana. Te pasó a vos Como 3 meses docente. atrás. En el Sí. medio, cuando se discute la reforma previsional, te allanan tu casa. O sea, está todo dándote vuelta, no es por generar ningún tipo de... Sí, es una sensacionalismo, persecución a los que nos oponemos a esta política del gobierno provincial, también del gobierno nacional. No es casual que es sobre el centro estudiante de la Gurruchaga, que es uno de los centros más movilizados, a hostigar a esos pibes. Y creo que en mi caso, o sea, en 40 años del 83 a esta parte, jamás un docente había sido detenido por protestar. Y vaya si hubo protestas docentes durante estos 40 años. Y sin embargo lo hicieron con un allanamiento violento, irrumpiendo nuestras casas, a personas que tenemos nuestra actividad Contá pública. lo que pasó eso. A ver, vos fuiste a la marcha Participamos de la movilización en rechazo a la reforma como un previsional. montón de docentes. Como Sí. miles de personas que estábamos ahí, la hicieron una sesión a puertas cerradas, plagada de irregularidades. Esa sesión termina en una represión, aprueban la ley con las Pero irregularidades del caso. me gustaría que repasemos los detalles, lo que no se vio, lo que no pudimos, Lo que porque no salió en la estuvimos el tele. lugar, claro. Sí. Entonces, contanos, ustedes llegaron a Santa Fe, en el medio hubo un montón de colectivos que lo paraban. Claro. Hay un clima represivo antes. No solamente por eso, amenazas a los que paraban ese día, porque ese día hubo paro. Amenazas, descuentos, pérdida del presentismo. O sea que por un lado a la gran masa se la intentaba disciplinar de esa manera. A los que nos movilizamos por Santa Fe nos esperaban los patrulleros, nos detenían en la autopista y demoraban nuestra llegada a la capital. Luego nos acompañaban los patrulleros. Cuando llegamos a la legislatura, al principio vallada, después sacaron las vallas. Impedían el ingreso. Las sesiones legislativas deben ser públicas. Claro. Deben permitir el ingreso a las gradas para que la gente pueda acceder. Luego una protesta masiva alrededor de la legislatura y un accionar policial que termina reprimiendo a los que estábamos ahí protestando en la plaza. ¿Pero qué pasó ahí en la puerta de la legislatura? ¿Cómo comienzan los incidentes? Ahí lo que hay es una puerta, una rotura de puerta, comienza una represión por parte de la policía y ahí todos los manifestantes que estamos ahí nos retiramos de la... Cuando se llevan detenidos, se llevan detenidas 6 personas, si mal no recuerdo. Sí. 3 docentes y otros 3 trabajadores estatales distintas. Sí. Ustedes 6, dentro de esos 6 estabas vos. ¿Fueron los que rompieron la puerta? De ningún modo, de ningún modo. Había miles de personas en esa protesta. ¿Y por qué los agarran a ustedes puntualmente? Creemos que porque somos referentes. Yo soy integrante de la Comisión Directiva de Onza Fe Rosario, otro de los compañeros también, otro de la CTA Autónoma. Entonces había que generar sobre miles de personas algunos chivos expiatorios para responsabilizar de los hechos, de la irregularidad que fue toda esa sesión, necesitaban cubrirla de esa manera. Nosotros entendemos que es una persecución de la justicia muy fuerte, que es un eslabón más de una cadena de persecuciones sobre la educación, sobre la docencia del gobernador Puyaro, del ministro de Educación Goiti, de Seguridad Cococcioni, que termina
un mes después con el allanamiento de nuestras casas. Ahora vamos a eso, pero quiero repasar porque me acuerdo, yo hablé con varios fotógrafos que estaban en ese momento afuera, porque eran los que pudieron registrar de forma más fehaciente el momento de los disturbios, y uno de ellos, con muchos años en la legislatura, cubriendo hechos políticos y cubriendo un montón de eventos legislativos, me hizo notar algo que dice, fue raro lo que pasó. ¿Por qué?, le preguntó. Bueno, porque habían puesto un vallado al principio, como se hace siempre cuando se prevé que puede llegar a haber algún tipo de enfrentamiento o al menos de un clima tenso. Había un vallado, había una cadena de policías que se retiran, que eran de infantería, que se retiran, se repliegan, no se sabe por qué, se permite que los manifestantes lleguen hasta las puertas de la legislatura y se produce la rotura de la puerta esa. Como que se estaba buscando que se rompa la puerta. No, qué sé yo, no sé, es raro. Es raro. Sí. Si vos no querés incidentes, lo evitás, lo prevenís. Yo sé que vieron ustedes desde el lado de... Esto te estoy contando del fotógrafo, que es un fotógrafo que toma una perspectiva, por su oficio tiene una perspectiva. No sé ustedes desde el lado de los manifestantes que vieron. Nosotros vemos durante todas las semanas previas un clima de hostigamiento y represivo, ¿no? Entonces, cuando se produce esa manifestación, hay inclusive sectores que no son reconocibles en la protesta, y se genera esa situación de represión y violencia que... ¿Dentro de los manifestantes? Dentro de los manifestantes, y el accionar policial termina reprimiendo a los que estábamos ahí. Nosotros creemos que ya el hecho de... ¿Qué sospechan de infiltrados? No tenemos ningún tipo de información en ese sentido, no nos aventuraríamos a señalar algo en ese sentido, pero sí que se fueron generando condiciones para un clima represivo, que es lo que buscaron. O sea, empezamos a ligar cosas, ¿no? Este tipo de tensiones, la forma en que de luego nos allanaron, toda esa mecánica vemos de una misma, como análisis político casi, decir, bueno, para dónde, o sea, la cercanía de Milei, de Puyaro y Bullrich, en ese sentido del operativo Bandera, de la militarización bueno, también se busca muchas veces en los que salimos a defender la educación pública, los derechos, señalar como los enemigos públicos para atacar. ¿Crees que hay una sintonía entre el gobierno de Puyaro y el de Milei? Sin duda. Puyaro le firmó el pacto de mayo, que se firmó en julio, más allá de alguna declaración televisiva posando un poco en contra, permite que el gobierno nacional mantenga una deuda de 700.000 millones de pesos sobre la caja de jubilaciones, que fue parte también de este debate, y en la política de seguridad una misma línea. La foto de Bukele, a lo Bukele, en las cárceles, que terminó con 4 trabajadores asesinados. Bueno, vemos muchos puntos de contacto. ¿Y el allanamiento cómo fue? El allanamiento, yo estaba preparándome para ir a trabajar a las 7 de la mañana a Villa Bonor Galvez, y empiezo a sentir unos estruendos en la puerta de mi casa, que total sorpresa, y cuando salgo era la policía con esos arietes tipo policías en acción. Como cuando van a allanar una casa de un narco. Exactamente, pero después te cuento algo que después publicó Rodrigo Miró. Entonces, cuando le dan 5 golpes que casi me tiran la puerta abajo, me acerco y les abro la puerta, y al abrirle me preguntan el apellido. Cuando les digo mi apellido, me tiran contra la pared y me llevan, me esposan. Y ahí comienza el allanamiento de mi casa. Me preguntan si tengo armas de fuego y explosivos. Sí. Y lo único tengo que libros y volantes de AMSAFE, pecheras de AMSAFE. Entonces el secuestro era la foto de la PDI secuestrando el objeto, eran volantes que decían no a la reforma previsional, abajo el ajuste de Milei y de Puyaro. Eso fue lo que secuestraron. Y ahí nos meten preso en un calabozo con otros presos comunes, nos incomunican, nos secuestran el celular, y bueno, después termina con nuestra liberación el día siguiente, pero producto de la movilización y la indignación popular que se dio entre el miércoles y el jueves. Pero la voluntad... ¿Te llevan a Santa Fe? Nos llevan a Santa Fe en un penal de máxima seguridad, el penal de Las Flores, tratados como criminales. Y bueno, esto digo, la operación de la fiscal María Laura Urquiza y el Ministerio Público de la acusación, que montó toda esta
esta farsa. ¿Y de qué se los acusa? De 2 delitos de daños, el delito de daño y el delito de obstrucción de sesión legislativa. Que nuestras abogadas dicen, lo están imputando por un delito que no existió porque la ley se aprobó, o sea, tal obstrucción no existió. Entonces, esto es lo que nos argumentaban a nuestras abogadas. ¿Y ese proceso legal ahora cómo sigue? Nosotros continuamos imputados, ahora comienza la Fiscalía tiene que mostrar las pruebas y comienza el proceso, los plazos de cualquier juicio. Pero lo que te quería contar, que había publicado Rodrigo Miró, al financista Herrera que lavaba dinero de los narcos, cuando le allanaron la casa, le tocaron el timbre, esperaron que se cambie y después lo llevaron detenido. A nosotros nos trataron como delincuentes cuando somos personas públicas. A nosotros nos citaban para ir a declarar y nos íbamos a presentar. De hecho, 2 de los imputados no estaban en su casa durante el allanamiento. ¿Qué hicieron? Fueron y se presentaron inmediatamente en la Fiscalía. O sea, era un intento de meter miedo a toda la docencia. No, es que lo preocupante es eso, ¿no? Es que es evidente ya. Esto es no tenemos los datos, pero hay una exacerbación de los gestos y del discurso que se quiere dar en la pública sobre mano dura, control, ¿no es cierto? Sí. Seguridad. Esa seguridad se marca también en estos mensajes hacia sectores políticos que no coinciden con el gobierno provincial. Y es peligroso eso. Estamos en una democracia y cada uno piensa lo que se le canta pensar. Y no tiene que haber una persecución por eso. No, claro. Y yo creo que ahí, no sé. Es peligroso esto, sobre todo cuando se le da tantas prerrogativas y tantos derechos a una policía como la de Santa Fe, que no es como la que dice el gobernador que es la mejor del país. Lejos eso. Basta, como periodistas lo hemos hecho, abrimos cualquier expediente de los grandes causas narco y aparecen una veintena mínimo de agentes de policía y no estamos hablando de líneas, las líneas de abajo. Sino de comisarios, de autoridades. Y hay varios imputados también, sí. ¿No es cierto? Entonces, viejo, a ver, no juguemos con fuego, no juguemos con la seguridad de los chicos que van a la escuela. 14 años, que le piden el documento. Bueno, Franco, vos sos docente de otras escuelas también. Hablando con tus alumnos de otros colegios, ¿te dicen que también les pasa esto? Sí, totalmente. Ayer charlaba con mis alumnos del Normal 3 sobre lo que había pasado en la Gurruchaga y me dicen, sí, profe, a mí me pasó lo mismo. Pero más grave aún, porque por ahí son de barrios populares, por portación de rostro, tienen ropa deportiva, gorrita, y el trato es absolutamente más violento. Ni hablar. ¿No? Las manos del patrullero, separar las piernas y cualquier respuesta que ellos consideren fuera de lugar, un palazo. De hecho, detuvieron el lunes por la noche en esta mecánica de averiguación de antecedentes a 4 chicos jóvenes en Ruillón y Boulevard 6 de la comunidad Com, que hay un barrio Toba por allí. Estaban ensayando, eran un grupo de hip hop, estaban ensayando y por esa razón ya son considerados peligrosos y los detuvieron en esta modalidad de averiguación de antecedentes. 6 horas después los liberan. Pero bueno, este modus operandi vemos que está creciendo muy peligrosamente. Esto no sé qué beneficio le traerá al tema de la seguridad. Mirá, hoy es jueves. Hoy mismo me informan de una situación que le pasó a un alto funcionario judicial. Iba caminando, iba hablando por el celular, cosa que no hay que hacer en Rosario. Porque te lo roban. Bueno, sí. Le quieren arrebatar el celular. Este alto funcionario, muy alto funcionario judicial, logra zafar de eso. A la cuadra siguiente, esto fue por calle Urquiza, en el centro. A la cuadra siguiente vuelve a sufrir otro intento de robo y otro más pasando la otra cuadra. Las 3 veces, los 3 intentos de robo por la misma persona. O sea, un tipo que lo venía siguiendo, intentó una vez, se le tiró la segunda, se le tiró la tercera, se toma un taxi y se va a su lugar, vive en un lugar, una zona muy bacana, cerca del río, y había un operativo
policial que para el taxi donde iba esta persona y le piden documentos al chofer y le piden documentos al pasajero también. Sí. Ya con una locura, que aparte alto funcionario judicial, viene de que le digan, che, mirá que vos vas a cobrar bastante menos la jubilación, ¿eh? Tiene esa situación, le quisieron chorear 3 veces la misma persona, pocas cuadras de ahí, y le piden documentos. Claro, que le dijo a la policía, se le agarró la cana, le dice, escúchame, loco, a mí me quisieron robar, un tipo que quiso robar 3 veces con total impunidad, ¿eh? Sí, sí, nadie se acercó a pedirle un documento, a pedirle... Sí. Bueno, escuchaba Diego Fiori que daba un dato ayer desde que se reformó el Código Procesal Penal hubo 8.000 chequeos de averiguación de antecedentes. Solamente uno tenía antecedentes. Es decir, todos estos operativos que hacen para hostigar a jóvenes y a gente por portación de rostro no tienen ningún tipo de utilidad práctica para prevenir ningún delito. Y vos, el ejemplo que das me parece que marca eso. Bueno, algo que hoy también salió a hablar el Colegio de Abogados diciendo de que es ilegal pedir el documento en la calle. Sí. De que no se debe hacer. Y estamos hablando de un hecho que ocurrió a menores de edad, menores de 18 años, pibe de 14 años. Una locura. Y en las inmediaciones de un colegio, ¿cuánto pueden hacer? Bueno, vamos a seguir el tema. Te agradezco mucho, Franco, que hayas venido acá. Me parece que una valentía y un compromiso militante me parece que tenés. ¿Qué dice la gente de ANSAFE? ¿Banca? Bueno, sí, totalmente. ¿Y los padres de la comunidad educativa? Bueno, al día siguiente no mandaron a los chicos en señal de protesta. También de temor, porque era una situación, pero de protesta. Hoy sacaron un petitorio repudiando esto, exigiendo explicaciones al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Educación. Veremos si dan una respuesta acorde a la situación. Y la verdad que entre ANSAFE, la comunidad educativa, los padres, estudiantes y docentes, estamos todos unificados en evitar que esto pase y exigir la respuesta del caso. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa muy cortita y ya volvemos. ¿Querés conocer toda la agenda de la ciudad? Solo tenés que escribirle a Munibot. Hola, quiero saber qué puedo hacer el finde. Elegí la propuesta que más te interese y listo. Así de simple, sin tener que estar buscando en 1000 lugares. 341-5440-147. Agendalo ahora mismo. Munibot, tu agenda en un chat. De boca en boca. Cada vez más gente más